los peores errores que los cristianos, que los hijos de Dios cometemos, es que cuando cometemos un pecado y un error nos alejamos de Dios. Eso es lo peor que pueda pasar. Cuando dice la gente, es que yo ya no quise ir a la iglesia porque me sentí tan sucio por el error que cometí, que me dio vergüenza con Dios. Pero lo que hizo el diablo fue tomarte a ti, siendo una vasija hermosa, y lo que hizo fue simplemente tirarte al campo del alfarero. Y ahora nosotros creemos que seguimos luciendo así. Y así fue como Judas sin duda se sintió. Judas cometió sus errores y comenzó a sentirse tan indigno como para permanecer en el camino del Señor. Porque el error más grande que cometió dentro de no saber cómo lidiar con sus problemas fue ir a arrepentirse al lugar equivocado. Quiero hablarle acerca de una vuelta más. Digan todos conmigo, una vuelta más. Quiero que me acompañe por favor a Mateo 27, 3 al 10, mientras usted lo ubica. Colaboradores, todos los sugieres, siéntense por favor, reciban. Amén. Le voy a pedir a multimedia, que siempre están ocupados, reciban. Los músicos, coristas, reciban. En un ratito más me ayudan. Entiendo a las maestras que tienen que ir allá a los salones. Amén. Pero le voy a pedir que reciba. Y si usted necesita algo, puede comunicarse de inmediato con las personas de su camisa fosforescente. Fosfo, ¿ok? Rosa y verde o amarillo fosforescente, con toda confianza. Si tu bebé no está en guardería y comienza a llorar, ellos se van a acercar para ofrecerte algunas opciones. Por favor, no se lo tome a mal, ellos están listos para servir. Hay un espíritu muy hermoso de servicio en el corazón de ellos, ¿ok? Mateo 27, 3, versículo 10 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Padre, gracias por la palabra tuya, por todo lo que nos entregas en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que todos tenemos un concepto de alguien, pero también tenemos un concepto de nosotros mismos. Jesucristo enseñó en una ocasión diciendo que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto que el que debe de tener. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que no tengas un concepto. Debes tener un concepto. Lo que dice la palabra es que no tengas uno más alto que el que debes de tener. Y cuando Jesucristo está enseñando eso, dice que tu concepto, en otras palabras, esté basado en la fe de Jesucristo. Amén. En la fe de Jesucristo. Amén. Todos digan conmigo: soy hijo de Dios. Digo una vez más: soy hijo de Dios. Yo creo que es el mayor concepto que podemos tener nosotros. Antes que cualquier título que logremos, éxito que tengamos, el mayor título y concepto que debemos de tener, o mejor dicho, con mayor importancia en nuestro corazón, es que somos hijos de Dios. Hace muchos años se pusieron muy de moda estos reality shows de canto. A mí, pues podrá usted entender, me gusta muchísimo ver estos reality shows. Y porque yo sé que tienen una barra de jueces ahí, pero yo siempre estoy como juez acá en la casa. Nadie me oye, pero yo empiezo a decir dónde fue lo que le falló y qué me gustó y cuánta cosa, ¿verdad? Y bueno, eso siempre pasa. Nunca le atino porque dicen que muchos de esos eventos están comprados, ¿verdad?
Entonces de pronto escuchamos a alguien que canta bien feíto y el juez le dice, wow, cantas como los meros ángeles. Y digo yo, pues serán los caídos, porque me estoy explicando. Entonces, pero me gustan muchísimo. Y hace unos años en el Reino Unido, yo sé que todos han escuchado estos reality o el nombre que dicen America Got Talent o América tiene talento. Llegó a México, también México tiene talento. En el Reino Unido, Britain's Got Talent, se puso muy de moda una señora llamada Susan Boyle o Susan Boyle, y ella con algunos problemas muy pequeños, pero al fin y al cabo problemas mentales y que eran un poquito notorios, mientras que estuvo en la fila para hacer el casting del Britain's Got Talent. La gente se burlaba de ellos algunos, y cuando ella comenzó a decir que iba a ir a hacer el casting o que iba a ir a participar, muchos se burlaron de ella. Se los voy a poner ahí en la pantalla, quizá muchos la van a recordar. ¿Ustedes la recuerdan? Para sorpresa de muchos, a pesar del concepto que la gente de inmediato se hizo de ella, incluso de los jueces, cuando ella tomó el lugar, sí, para sorpresa de muchos, incluyendo a muchos de nosotros, ella ganó el reality. Lo ganó, y posterior a haberlo ganado, muchas gracias hijos, y posterior a haberlo ganado, grabó una producción entera, un disco, y se pudiera decir de esta manera, de la noche a la mañana se volvió una mujer muy famosa. No nada más en el Reino Unido, sino en Estados Unidos, y a través de las redes sociales todo el mundo se enteró de Susan Boyle o Bio, de este suceso, de cómo la tomaron en poco, pero que en cuestión de meses ahora estaba por todo el mundo. El final o el resto de la historia, no es necesario contar la historia de Susan, pero ¿por qué uso este ejemplo? Porque, ¿sabe algo? Siempre tenemos este error en relación al concepto que tenemos muchos de nosotros de las personas. A veces vemos a alguien y solamente al verlo decimos o pretendemos saber cómo son, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, amén. Y a veces cuando escuchamos lo que la gente dice de nosotros, cuando escuchas lo que la gente dice de ti, tú mismo te vas formando un concepto. Lo complicado de esto es que cuando escuchas algo que tiene que ver, o sea, algo de un concepto despreciativo o un concepto menor o mentiroso acerca de ti, cuando la gente va diciendo cosas de ti, van estableciendo y tú lo vas tomando y vas haciendo un autoconcepto de ti. La verdad de las cosas es que para los hijos de Dios portamos algo mucho mayor que un don musical o para hablar o de comunicación. Portamos mucho más que eso. Amén. Todos nosotros. ¿Usted lo cree conmigo? Portamos algo mucho más que la Biblia le llama la gloria de Dios. El poder de Dios está operando en ti, como lo decía hace un momento antes de levantar las ofrendas. Esa es la verdad de Dios. La gente puede tener un concepto de ti, pero la realidad que habla la palabra del Señor, que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, usted porta el poder de Dios. Parece que yo le dije: usted porta todas las deudas que tiene. Le estoy diciendo que usted porta el poder de Dios sobrenatural sobre su vida. Esa es la verdad. Y cuando hablo, perdóname, de la gloria de Dios y del poder de Dios que está dentro de usted, que está dentro de mí por la gracia del Señor, estoy hablando de que su grande propósito también está dentro de usted. El propósito de Dios está dentro de ti. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 10, les dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos o criticados, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Yo creo que Dios me ha enviado esta mañana a hablarle a un grupo de personas
que quizá se han ido forjando un concepto de sí mismos, un concepto de la situación que están viviendo, pero hoy he venido a recordarle que usted porta el poder de Dios, y cuando dice la palabra que en vasos de barro es porque nos queda claro que somos frágiles, que nos dolemos, que apenas un pequeñito uñero lo arrancamos mal y ahora nos duele demasiado acá porque somos frágiles, pero en esta fragilidad nos ayuda a recordar, aleluya, que es el poder de Dios obrando en nosotros, operando en nuestra vida, obrando dentro de ti. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, portas más de lo que tú crees. Ahora dile, eres más de lo que tú crees. Estoy completamente seguro que los discípulos de Jesús sin duda tenían ya una fama, pero Jesucristo logró ver en ellos lo que la gente no veía. Logró ver mucho más allá. Cosas que muchos de ellos, acciones y actitudes que fácilmente ya eran autorreprobables y que quizá nadie hubiese querido tener que ver con ellos. ¿Quién va a querer en su equipo de trabajo? ¿Quién va a querer, en su equipo de trabajo a personas tan tóxicas como dos hermanos de sangre que la Biblia les llama los hijos de Zebedeo? Buenos para pelearse todo el tiempo. ¿Quién quiere en su equipo gente peleonera? Peleándose todo el tiempo. Otra cosa, ventajosos, tratando de hacer cosas para ocupar el mejor lugar en el equipo de Jesús. Eso era lo que pasaba con los hijos de Zebedeo. Aquí en Ciudad de Victoria no pasa eso, pero allá, ¿me explico? Entonces, no nada más eso, un par de hermanos de sangre sin carácter, que querían el primer lugar, pero mandaron a la mamá a que se lo pidiera a Jesús. Ahí viene la pobre mujer y le dice, oye maestro, cuando estés allá en la gloria, quiero que al lado tuyo se siente mi hijo y al otro lado se siente mi otro hijo. Ay, ay, tan linda. Ahí cabe la frase famosa, sumamente espiritual. ¿Y tu nieve, mija? La vez pasada no sé qué nos estaba pidiendo mi hija Ixa. Yo no sé qué estaba pidiendo. Perdón, mi amor, ya te expuse. Pero que el mundo conozca. Y es que no sé qué, quiero esto, papá. Y le digo, ¿y tu nieve? Y me dice, ¿de qué hay? Bendita inocencia. ¿Quién va a querer una persona como Pedro en el equipo? Una persona tan emocional, dejándose llevar por las emociones. Hoy en unos minutos enojadísimo por todo, hablando malas palabras, porque Pedro era bueno para eso, ¿ok? Eso dice la palabra. Hablaba malas palabras, se enojaba, peleonero. Al rato llorando, otras ocasiones asegurando voy a estar contigo y mañana diciendo yo no lo conozco. ¿Quién va a querer personas así de ese tipo? ¿Quién va a querer personas sicarios en su equipo? Como Simón el celote. Pues estaba ahí en el equipo de Jesucristo. Cualquiera de nosotros diríamos, cuídate de ese. Cristo dijo, échamelo para acá. Yo voy a trabajar en él. Porque todos tenemos un concepto de alguien más. Aleluya, pero Dios tuvo que haber observado algo especial en ti. Y lo que hoy está viendo primero el Señor es a Jesucristo dentro de ti. Y Jesucristo dentro de ti borra todas esas manchas ante la presencia del Señor. Amén. Y lo único que ve Jesucristo es a sus hijos. Lo único que ve el Padre, es a sus hijos. Entonces, y así pudiéramos hacer un recuento de las historias, de las características de cada uno de los discípulos, y nos vamos a dar cuenta que eran personas que ninguno de nosotros hubiésemos querido en el equipo. Y siempre traigo predicaciones de Pedro, a veces de Juan, a veces de Mateo, que era odiado por todo Israel. Mateo era odiado por todo Israel porque trabajaba en los impuestos de Roma. La cara de los impuestos de Roma era Mateo. ¿En qué momento se le ocurre a Jesús jalarlo para su equipo? Si se trata de estar bien con las personas, porque todo el mundo quiere eso en el ministerio. Y Jesús se jala a Mateo al equipo. El odiado por todo el mundo porque era el que le quitaba cosas a la gente. Trabajaba para Roma, para Israel. Mateo era un traicionero. Ok, muy bien. Siempre hablamos de todos. Hoy les quiero hablar de una persona que a veces pasa
Pasan los meses, pasan los años y nadie habla de él. Su nombre, como lo leímos al principio, es Judas. Su nombre es Judas. Judas tenía cosas muy especiales. Judas tenía un intelecto grande. Judas pudo haber escrito cualquiera de los libros, quizá uno de los libros de los evangelios en lugar de llamarse Mateo, Marcos o posteriormente que fue escrito Lucas. Amén. Mateo o Juan o Lucas, etcétera. Cualquiera de ellos pudo haberse llamado Judas. Él era un hombre con gran intelecto. Juan, el apóstol, de alguna manera sentimos que Juan apóstol como si presumiera un poquito que él era el discípulo amado. Pero no le confiaron las finanzas a él. A quien le confiaron las finanzas fue a Judas. Tienes que amar mucho a alguien para confiarle las finanzas de tu equipo. Amén. Tienes que amar demasiado para decirle, mira, aquí te guárdame el aguinaldo. ¿Verdad que sí? Tienes que amar mucho a alguien para poderle dar una parte importante. Pues yo creo que aunque Juan decía que él era el amado, estoy seguro que Judas era amadísimo por Jesucristo. Lo amaba tanto que le confió esta parte tan importante como son las finanzas en un ministerio. Entonces, todos sabemos lo que sucedió. Aleluya. Todos sabemos lo que pasó acá. Dice la escritura y lo voy a leer una vez más en Mateo 27, capítulo 3, versículo 10. Una vez habiendo Judas ido que fue a negociar por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. ¿Cuánto me dan por entregarles a Jesús? Amén. Una vez habiendo ido y una vez habiéndose dado cuenta lo que hizo, el versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo todo lo que le estaba pasando a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Fue lo que le salió. Vieron la convicción de Dios sobre su vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. A veces los cristianos cometemos el error de tratar de convencer a alguien cuando no es nuestra labor. Nuestra labor es compartirle el mensaje de Cristo. Quien lo convence es el Espíritu Santo. Amén. Eso dice la palabra. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es que ese es el comportamiento de Satanás a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, Satanás viene, convence y después abandona. Viene, convence y después abandona. El comportamiento del Señor es distinto. Viene, convence y está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso no dice eso la palabra? Oh, yo creo que ahí merece un aplauso el Señor. Pero mira esto. Dice, ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira esto, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata. Ok, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Qué espirituales me salieron ahora. No podemos tomar esas piezas de plata y tirarlas ahí en el alfolí, como los que ponemos acá, porque eso fue un acto de sangre. Oh, qué espirituales. Ahora, y después de consultar, dice la palabra, gracias, compraron con ellas el campo del alfarero. 30 monedas de plata no eran el valor que hoy el banco te ofrece por las monedas de plata. Las monedas de plata en ese tiempo eran muy valiosas, tanto que les alcanzó para ir a comprar un terreno. ¿Ok? Dice, fueron y compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y continuamos allá. Ok, muy bien. Escúchame por favor a lo que voy ahora. Dice que le compraron un terreno que le llamaron posteriormente el campo del alfarero. Y también se usaba una acción muy noble, aparentemente, para que cuando un extranjero moría en la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, cuando un extranjero moría, si no reclamaban su cuerpo, ya había un lugar donde su cuerpo fuera sepultado. Oh, wow, qué grande acción. El detalle fue, número uno, que ese dinero no fue una ofrenda.
Ese dinero no lo trajo alguien para decir, tenga, mire, para que se ayude el ministerio. Ese dinero tenía una historia sucia. Con ella se había comprado al maestro y por otra parte se había abandonado al cómplice. Se le había dado la espalda al cómplice. Y aún así ellos lo disfrazaron, lo cubrieron. Y bueno, no he venido a hablar de estas personas, pero he venido a hablarte de Judas. He venido a hablarte de qué hubiese pasado si Judas hubiera hecho las cosas distintas. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera reaccionado de manera distinta, hubiera actuado de otra manera? Quizá la historia fuera también, sin duda, distinta. ¿Por qué le llamaban el campo del alfarero? Bueno, porque también, como era un lugar un tanto despreciable por los israelitas. ¿Por qué? Porque estaba baldío. Número 2, porque estaban sepultadas personas que no tenían nada que ver con ellos. No tenía nada que ver con ellos, no los conocían, eran de extranjeros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que todos los alfareros, que son las personas que trabajan estas piezas de barro que se usaban en aquel entonces, ¿cuántos saben que hay algo especial con esto? Yo no sé qué asunto químico sucede acá, que cuando tú le pones agua y tú vienes más tarde, todo esto está sudado y te sirves y el agua está fría. ¿Te ha pasado eso? Bueno, yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, nunca han tomado agua del jarro, pero yo se los platico. ¿Ok? Yo he tomado agua de jarros. ¿Ven? Cuando los alfareros iban y cocían su barro y las cosas no salían bien, lo que seguía tocaba destruirlo. Si se partía un poco, si se partía por acá, ¿qué era lo que hacían? Lo tomaban y lo echaban al piso o al terreno del alfarero, y todo eso quedaba esparcido y quedaba roto por todas partes y estaba tirado ahí. Escúchame por favor. Entonces esto daba una representación de desprecio. Toda la gente que pasaba ahí veía simplemente basuras. Pues ahí fue precisamente donde fue a parar las acciones de un hombre que formaba parte del equipo de Jesús. ¿Por qué vino esta traición de Judas? Estudiosos de la palabra del Señor, investigadores de la palabra, se lo atribuyen a dos cosas. Número 1, a que Satanás entró en el corazón de él. Pero escúchame, cuando Satanás entra en el corazón de una persona, no es automático. Es que esa persona le abrió la puerta a Satanás. Le abrió la puerta, en algún momento quitó su mirada del propósito de Dios y comenzó a tener otras prácticas indebidas, prácticas que no le ayudaron. Desvió su mirada del propósito de Dios y entró Satanás y lo convenció. La segunda, escúchame por favor, la segunda razón por la cual Judas traicionó a Jesucristo, el estudio nos arroja que es porque alguien tenía que entregarlo. Esa era la profecía dada. Alguien tenía que entregar a Jesús, pero no dice ni su origen, no dice las características de ese alguien. O sea que pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, ¿ok? O Mateo, o los hijos de Zebedeo, estos tremendos, que andaba siempre en otra cosa. O el celote, el sicario que estaba ahí. O Bartolomé. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, fue Judas. Fue él. Porque en algún momento le abrió las puertas de su corazón, de su mente. Pero lo triste de esto no fue que entregara a Jesús. Lo triste de esto es que no haber podido reaccionar correctamente ante el error que cometió. Eso es lo triste de esto. Porque no son los errores que cometemos lo que nos destruye, iglesia. Es la reacción incorrecta que tenemos ante los errores que cometemos. Te lo voy a decir una vez para que lo anotes y lo guardes. No son los errores que cometes lo que te destruye. Es la reacción incorrecta a los errores que cometes lo que eventualmente te va a llevar a destruir la vida. Y esto fue lo que pasó con Judas. No logró entender y no supo reaccionar cómo sobrellevar y cómo vencer los errores que había cometido. Entonces, número 1, enfrenta esas dos cosas. El enemigo entró y número 2, la profecía se tenía que cumplir. La otra cosa que se entiende, la otra discusión que hay teológica,
es que la codicia entró en el corazón de Judas. Este fue el problema. Te voy a decir algo, y ese es un dato histórico, hebreo, judío, de cómo el ministerio, cuando digo ministerio es la palabra hebrea que significa servicio. Ministerio significa servicio, ministerio, no misterio, ministerio, servicio. Entonces, ¿cómo fue que el ministerio o el trabajo de servir a los demás que Jesús tenía era sostenido? Era personas del gobierno, empresarios, personas normalitas que salían a ganar su sustento. Todos ellos, donde quiera que llegaba, dato histórico judío, traían ofrendas para el ministerio de Jesús. Una de las ofrendas más notoria era de la que venía del mercado de telas, de personas y mujeres que sustentaban el ministerio de Jesús con ventas de telas finas. Las confeccionaban el equipo de Jesús, mujeres que seguían el equipo de Jesús, confeccionaban telas, obtenían ganancias, algunas eran por ganancias, otras eran por ofrendas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que comenzó a haber finanzas fluyendo en el ministerio de Jesucristo y la codicia comenzó a entrar en Judas. La codicia de Judas no nació el día que fue a vender a Jesús. La codicia de Judas nació cuando sus ojos fueron puestos en lo que había en el tesoro, en lo que estaba en el tesoro, por decir así, guardado en la bolsa del ministerio, en la bolsa. Y dice la Escritura que él robaba y tomaba de ahí, porque a él se le habían confiado las finanzas. Él tomaba y nadie se daba cuenta. Eso es lo peor de todo. Ese es el peor error que podemos cometer, que cuando hacemos cosas indebidas creemos que nadie se está dando cuenta. Pero dice la Escritura que los ojos de Jehová están puestos sobre sus hijos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Qué bueno que están puestos sobre los hijos. Sí, qué bueno que Dios nos ve cuando hacemos cosas malas. Porque Dios es tan bueno que hasta del lodo nos ha venido a sacar. Y le doy gracias a Dios por ello. Amén. ¿No le das gracias tú? Gracias al Señor. Amén. No solamente eso. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, dice que Judas cuestionaba qué se hacía con las ofrendas que entraban al ministerio. Y eso es lo peor que puede pasar. Amén. Eso es lo peor que puede pasar cuando comienzas a cuestionar, pero ¿por qué van a apoyar a tal persona? Ustedes no recuerdan aquella mujer que trajo y rompió ese perfume caro. La Biblia dice que ese perfume era el equivalente a un año de trabajo. A un año de trabajo. ¿Quién se compra un perfume de un año de trabajo? Amén. Esa mujer vino y rompió el perfume y ahí, perdón, ahí ungió los pies de Jesús, la cabeza de Jesús. Y los del equipo de Cristo, escúchame, los del equipo de Cristo, las demás personas comenzaron a decir, ¡qué desperdicio! Esta mujer no fue y lo tiró en la basura, fue y lo arrojó en la cabeza de Jesús y en los pies de Jesús. Y dicen, ¡qué desperdicio! Se pudo haber vendido y se pudo haber dado a los pobres. Jesucristo les dice, déjenla en paz. ¿Por qué la critican? A los pobres siempre lo van a tener. Es decir, la oportunidad de ayudar a alguien siempre la vamos a tener. Y si no tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, la vamos a buscar. Como las despensas rosas que se están reuniendo. Nadie nos ha venido a decir que fulanita por allá y que por acá y que por allá tiene necesidad. Pero nosotros sabemos que hay necesidad. Y vamos a ir al hospital oncológico. Hay algunas mujeres que necesitan y las vamos a bendecir. Amén. ¿Estoy explicando? Pero siempre habrá oportunidades de bendecir a los pobres. Pero en ese momento era necesario honrar el cuerpo de Jesús. Entonces el problema de Judas no fue simplemente, Judas se entregó al maestro, no. Su corazón se llenó de codicia. Y no fue cuando se puso a pensar, oye, pero yo con unas 30 monedas, no hombre, con 25 la hago de aquí para vivir la vida tranquilo unos 2 o 3 años. No, comenzó cuando en su misma experiencia estando con Jesús, comenzó a cuestionar cómo debía ser el ministerio. Es que yo pienso que se debe hacer así, es que yo pienso que se debe hacer acá, es que yo pienso que deberíamos hacerlo de esta manera. Yo creo que eso no está bien, yo creo que eso no es correcto. Aleluya. ¿Sabes cuál es
es el problema de Judas? No dejar que las cosas de Dios fluyeran. Así de sencillo. Amén. ¿Cuál es tu asignación en tu trabajo, Mayra? Dímelo en 2 palabras. Tu asignación en tu trabajo. Asistente de director. ¿Eres el director? ¿Tú eres la directora? No, eres la asistente. ¿Eres la directora? No, eres la asistente. ¿La directora? ¿Eres la directora? No, eres la asistente. ¿Qué era lo que tenía que hacer Judas? Cumplir su asignación. ¿Cuál era su asignación? Administrar. Tú eres el contador y administrador de los recursos. Y era bueno, era buenísimo Judas. Se robaba el dinero y nadie se daba cuenta. Era bueno. Tenía todo en orden para que cuando viniera el reporte, viniera Mateo, que era buenísimo para las matemáticas. Mateo trabajaba en Hacienda. No, pues todo está bien. Y Judas, contento con lo que había hecho. Otro de los problemas de Judas, aleluya, es que tenía expectativas equivocadas acerca de la vida cristiana. Judas tenía expectativas equivocadas acerca de la vida cristiana. Judas luchaba muchísimo con los padecimientos del evangelio. Judas no soportaba con que se tuviera que padecer en la vida cristiana, en el seguir a Cristo. Y todos estamos claros que Jesucristo mismo habla acerca de el día malo, que cada día trae su propio afán, pero Judas no lo entendía. Judas llegó a un lugar donde vio que había finanzas fluyendo y dijo, aquí hay vida para mí. Pero lo incorrecto de Judas era de que llegó a un lugar donde él tenía que poner su vida. ¿Sí me estoy explicando? Ustedes me están asustando porque están muy silencios. Judas tenía expectativas incorrectas. En el ministerio hay veces que hay cosas difíciles. Tengo un amigo en Carolina, Puerto Rico, Pastor Otoniel Fond. Nos conocimos hace muchos años en la televisión, en Enlace. ¿Me regalas un poquito más, hija? Que siempre batallo porque el gel me cae en los ojos. Gracias. Y Otoniel Fond se echaron una deuda con el banco de $27 millones para construir su templo. Entonces lucharon para poder pagar la construcción del templo. Lo terminaron, lo dejaron hermoso, lo dejaron bellísimo el templo. Continuaron algunos meses trabajando y de pronto aparece en el mar un huracán, el huracán María. Y viene y le pega durísimo, gracias mi niña, viene y le pega durísimo a la isla de Puerto Rico, justamente en el área de Carolina, Puerto Rico, y se lleva el templo de los pastores Font por completo. Y él cuando nos platica dice, yo no tenía esa expectativa. Yo no tenía esa expectativa de que nos iba a pasar. Lo que seguía después de construir el templo era disfrutarlo. Y comenzar con los beneficios de tener un lugar más amplio, más propio, más bonito, más lujoso, más grande para los niños, etcétera. Y ahora estoy parado sobre los escombros del templo. Y dice, le pregunté al Señor y yo le decía, Señor, yo no esperaba esto, Señor, yo no tenía la expectativa de ahora estar sobre los escombros. Y dice que Dios le habló. Por cierto, él le dijo, si tú hubieras enviado el huracán cuando yo tenía la deuda, yo voy y le devuelvo el templo al banco y le digo, pues ahí está, se destruyó. Dijo, pero justamente lo pagué y meses después está destruido. Dice que el Señor le habló y le dijo, lo bueno que los escombros son tuyos. No se los debes a nadie. Sí, claro, hoy tenemos esta risa un poquito como irónica, ¿verdad? Porque no nos pasó a nosotros, ¿verdad? Dice, lo bueno que son tuyos los escombros. Así que de estos escombros tuyos, desde ahí puedes volver a levantarte otra vez. Y hoy están construyendo un hermoso lugar allá en Carolina, Puerto Rico, y ojalá que pronto pueda volver a saludarlo y a verlo. Pero a veces no tenemos esa expectativa. Y una de las cosas que molestaba a este señor era eso. A Judas le molestaba los padecimientos. ¿Por qué tenemos que dormir entre el monte? O sea, pero si aquí hay dinero para ir a pagar un mesón. Aquí hay dinero para ir a pagar un hotel. Amén.
A veces cuando adornamos aquí para septiembre, cuando adornamos para Navidad, que es donde echamos la casa por la ventana, siempre hay alguien que viene y me dice, ¿y para qué tiene los aires prendidos, pastor? Para que no se me ahogue la gente. Así Judas, porque tenemos que dormir en el piso, pudiendo dormir por allá. ¿Me explico? Porque tenemos que comer todo el tiempo legumbres. Si con esto que tenemos acá podemos matar una vaca. Son expectativas distintas. Son expectativas diferentes. Gracias, mi niño. Amén. Entonces, todo esto fue llenando el corazón de Judas. Escúchame, no me voy a tardar mucho. Pero la más fuerte de todas, por la cual yo creo que el Señor me envió esta mañana a traer esta enseñanza, es que Judas no supo trabajar con el problema y las acciones que había cometido. Los peores errores que los cristianos, que los hijos de Dios cometemos, es que cuando cometemos un pecado y un error nos alejamos de Dios. Eso es lo peor que pueda pasar. Cuando dice la gente, es que yo ya no quise ir a la iglesia porque me sentí tan sucio por el error que cometí, que me dio vergüenza con Dios. Pero lo que hizo el diablo fue tomarte a ti, siendo una vasija hermosa, y lo que hizo fue simplemente tirarte al campo del alfarero. Y ahora nosotros creemos que seguimos luciendo así. Y así fue como Judas sin duda se sintió. Judas cometió sus errores y comenzó a sentirse tan indigno como para permanecer en el camino del Señor. Porque el error más grande que cometió dentro de no saber cómo lidiar con sus problemas fue ir a arrepentirse al lugar equivocado. Ir a arrepentirse al lugar equivocado. Tomó las 30 monedas de plata y llegó con aquellos allá que hicieron negocio con él para matar a Jesús. Y les dijo, no, pues aquí están sus monedas. He matado, he entregado sangre inocente. El peor error que cometemos cuando estamos en pecado, hicimos algo malo, es ir al lugar incorrecto. Amén. Lo peor que puedes hacer cuando cometes un error es dejar de venir a la iglesia. Lo peor que puedes hacer cuando cometes pecado, cuando caes, cuando te enlodas, cuando te revuelcas en el lodo, aleluya, cuando cometemos, y note que estoy diciendo cometemos porque me estoy incluyendo, cuando cometemos un error, un pecado, lo peor que podemos hacer es decir, no, es que ya ni oré, me dio pena ir delante de Dios. No, Señor. Por eso el rey David siempre sabía a dónde ir. El rey David de pronto se equivocaba, cometía si fuera el peor de los errores, que mató a una persona para poderse quedar con la esposa de esa persona. Pero ese mismo asesino, David, supo venir ante la presencia de Dios y decir, he pecado, me equivoqué. Pero sin embargo Judas no lo pudo hacer. Eso es lo peor que podemos cometer nosotros. La vida está llena de errores. Señores y señoras y señores, nunca solos iglesia. Ustedes y yo somos humanos. Por más hermoso que estés, por más guapa, por más guapo que estés, por más perfecto que parezcas, lo lamento, eres humano. Y vas a cometer errores. Y estamos sujetos a fallas. Cuando peques, porque no te voy a decir que si pecas. Si cuando pase eso, corre a Jesús. Corre a Jesús. No vayas allá con los que te sonsacaron a decirle, vengo bien arrepentido, es que esto no estuvo bien. Los de allá te van a decir, aliviánate, brother. Aquí está la vida suave. Ven con Dios. Y escúchame, probablemente Dios te va a decir, te lo dije. A través de la palabra, te va a dar un jalón de orejas, pero estará listo con sus brazos abiertos para recibirte cualquiera que haya sido el error que hayas cometido. Te voy a decir una cosa, no hay error sobre la faz de la tierra que los seres humanos cometamos que nos haga arrancarnos del amor de Dios. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, dice Romanos. Nada, ni ninguna cosa creada. Los errores que hayas cometido, como hayan sucedido, nada te va a separar del amor de Dios. Esto es para alguien. Si yo le hiciera un recuento de los errores que yo he cometido, algunos de ustedes se decepcionarían. Y la única manera que se te quite esa decepción de mí sería sabiendo y recordando que también soy humano, al igual que usted. Número 4, estoy cerca de terminar. Error de Judas fue internalizar las situaciones.
comenzar a internalizar sus errores, sus fallas. Una de las carreteras que en los Estados Unidos facilitan que usted se pueda mover por una ciudad grande sin tener que entrar a la ciudad y batallar con el tráfico, son esas carreteras que le llaman loop, que no son otra cosa sino que carreteras o calles de alta velocidad que giran alrededor de la ciudad. Entonces, si usted quiere ir a la otra ciudad, ¿sí?, en lugar de irse por toda la de carrera, usted toma el libramiento. Le llaman loop. Pero estas calles nunca van a dejar de hacer lo mismo, más que es dar vueltas y vueltas y vueltas en la ciudad. Y eso es lo que pasa cuando nosotros internalizamos nuestros errores. Los traemos hechos un loop en la cabeza. Esto fue lo que pasó con Judas. Esto fue lo que pasó con él. Lo volvió un loop. Maté a Jesús. Entregué a Jesús. Por mi culpa está siendo juzgado. Por mi culpa está padeciendo ahora. Oh, mi maestro que me confió las finanzas. Mi maestro que me dio la confianza. Y lo internalizó de tal manera que lo hizo tomar la peor de las decisiones. Yo te voy a hacer una pregunta porque sé que usted conoce al Señor. ¿Usted cree que si Judas se hubiese arrepentido y hubiese venido delante de Jesús, o haberle gritado en la cruz por ahí, o haberle dicho en algún lugar mientras estaba siendo juzgado: Jesús, perdóname? Yo creo que la mirada de Jesús hubiera sido puesta en él, y no sé si Cristo le hubiera podido gritar con tanto golpe que a esa hora ya tenía, pero le hubiera regalado la mejor de las miradas más amorosas que Judas hubiese esperado. Judas lo hubiera entendido. Son suficientes 3 años, 6 meses para entender la mirada de alguien. Dormía con él, comía con él. Nunca solos. No hay error que puedas cometer que te arranque del amor del Señor. Vaya pues entonces conmigo, antes de terminar, a Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Judas no supo decidir correctamente, pero hay una visión que el profeta Jeremías, del cual le mencioné hace un momento mientras leía. El profeta Jeremías estaba viendo la ciudad de Israel siendo conquistada por otros pueblos, y la veía así, como el campo del alfarero. La veía destruida, llena en pedazos, pedazos regados por todas partes, de tal manera que Jeremías vino delante del Señor, siendo el profeta oficial del momento, siendo el hombre que debía traer dirección a Israel. Vino delante de Dios, y Dios le contestó y le dijo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Según qué? Según le pareció ¿qué? Mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Va Jeremías, entonces se encuentra el alfarero. ¿Y qué era lo que correspondía cuando se trabajaba, ya sea que estuviera crudo el barro o que estuviera ya cocido? Si se rompía, se tomaba una decisión de tomar ese barro crudo y volverlo a echar al montón de barro para que se volviera a batir. Si ya estaba cocido y estaba partido, no había más que hacerse, más que tirarlo. Y cuando tenían mucha basura, iban y la arrojaban al campo del alfarero que habían comprado aquellos barbarazos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo único que estaba viendo Jeremías eran pedazos. A veces, lo único que usted y yo vemos de nuestra vida son pedazos.
algunos fracasos que has tenido con los cuales has venido esta mañana porque las cosas no te han salido bien. Lo único que estás viendo son los fracasos. Lo único que estás viendo son los pedazos de lo que ha quedado de tu sueño, de tu meta, como te predicaba el domingo pasado, de tus deseos, de tus anhelos. Lo único o lo que tú pensabas que iba a suceder, hoy solamente hay pedazos. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Le dijo, vete a la casa del alfarero. Para formar un barro hay que darle vueltas y vueltas y vueltas. Y lo tienen acá con los pies. Yo no tengo aquí la indumentaria necesaria, pero son vueltas y vueltas para que se vaya formando. A veces todo parece que está bonito, pero le hace falta una vuelta más. Todo está bien bonito, pero le hace falta una vuelta más. Cuando Jeremías se dio cuenta que el alfarero iba a su arsenal de basura y lo que hacía era y tomaba pedazos y los traía nuevamente, los molía, los hacía polvo y volvían a estar en la rueda para volver a ser formados. Yo no sé, aleluya, con la situación con la que usted ha venido esta mañana. Yo no sé si las cosas te han salido bien. Yo no sé si has tenido la expectativa equivocada de pensar que con Dios no vas a tener problemas nunca. Te voy a decir una cosa, hay problemas y muchos y graves y fuertes porque tienes un enemigo llamado Satanás, que es el que quiere que sigas hecho pedazos y roto como ellos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando vienes a la casa del alfarero? El Padre Celestial esta mañana va a tomar tus pedazos, cada uno de estos, y los traer, aleluya, finalmente moliditos para una vuelta más. Yo no sé, pero esta mañana en Nunca Solos, el alfarero está sentado en su silla y está dando una vuelta más, una vuelta más. No sé si ustedes dicen, pues, Señor, yo esperaba, aleluya, dáselo fuerte, yo esperaba mi milagro. Yo esperaba mi milagro allá por marzo. Oh, tranquilo, que falta una vuelta más, dice el Señor, tranquilo. Y además leímos que Dios lo va a hacer como Él le parece bien para ti. Por lo tanto, estás en las manos del mejor alfarero. Judas no tuvo más oportunidad. La tienes tú. ¿Te vas a quedar en el campo del alfarero o vas a venir a la casa del alfarero? En el campo del alfarero hay basura, hay escombros. En la casa del alfarero hay restauración. Amén. ¿Cuál es la casa del alfarero hoy en día? ¿Cuál es la casa del alfarero? Su presencia. Y su presencia está en este lugar. Su presencia está entre nosotros. Él está aquí. Oh, algunos de ustedes, ustedes son como un jarrito. Yo mismo soy como un jarrito que tiene algunas grietas. Aleluya, que tarde o temprano se va a romper. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Ser roto. Por eso es que pasaste este tiempo. Por eso es que pasaste por este proceso. Pero ahora el Señor está listo para restaurarte. Te voy a pedir por favor que te pongas de pie en este momento. Porque algunos de ustedes están representados por este pedazo de barro. No permitas que tu corazón se llene de codicia. Ama al Señor. No permitas que tu corazón te haga vender y cambiar las cosas por algo más barato que tiene la vida y tan efímero que tiene la vida. No abandones tu propósito por lo que Dios un día te habló y te dijo. Ama a tu familia. Ama a tus hijos, pero debes de saber que el día que cometas errores, estarás roto y estarás tirado, pero no te quedes ahí. Ven a la casa del alfarero, ven a la presencia del Señor. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. De verdad deseo que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amigo que me ves, te quedaste con nosotros en el mensaje usando tu dispositivo móvil. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Me gustaría muchísimo que me acompañaras en una oración, diciéndole de esta manera a nuestro Padre Celestial. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Vamos, díselo. Te doy las gracias por este momento. También abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Díselo, hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Recibo sus bendiciones. Repítelo conmigo. Recibo todas sus bendiciones. Dile, gracias Padre Celestial por enviar a Jesús a mi vida. Gracias por tus bendiciones.
en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por quedarte. Síguenos, continúa siguiéndonos cada predicación, porque se va a ir nutriendo tu alma, tu vida, serás muy bendecido. Y por favor, haznos saber de esta decisión que tomaste el día de hoy, y nos dará muchísimo gusto saber que estás ahí siempre presente, siguiendo todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alex, pastor principal de Nunca Solos Iglesia. Que Dios te bendiga.